Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al webinar Banco Sabadell. En esta sesión trataremos sobre logística y aduanas dentro del programa Exportar para Crecer, mediante el cual Banco Sabadell sigue al lado de sus clientes, sigue aportando soluciones a esas empresas de negocio internacional. Esta tarde contaremos con la ponencia del señor Carlos Dalmau, director de Soluciones Internacionales, y del señor Alejandro Arola, presidente de Arola. Recordaros que tenéis a vuestra disposición el chat en la misma plataforma desde la que estáis conectados para que realicéis vuestras preguntas y haremos todo lo posible para poderlas contestar a tiempo. La sesión durará una hora. Todas aquellas preguntas que no dé tiempo contestar lo intentaremos hacer mediante correo electrónico. Aprovecho para dar las gracias a todos los asistentes y cedo la palabra a Carlos Dalmau. Cuando quieras, Carlos. Buenas tardes, muchas gracias Ana por la presentación. Primero de todo quisiera agradecer a más de 650 empresas que están conectadas en este webinar. Este webinar me gustaría explicar un poco el fondo de por qué lo realizamos. Vimos en una sesión que hicimos con clientes que aparecían muchas preguntas específicas sobre los mercados y sobre la logística en las aduanas, en un entorno evidentemente COVID o post-COVID, en el que salían muchas incidencias o salían muchas interferencias y el mercado se estaba moviendo constantemente. Esto incluso no solo con los clientes, sino que incluso en la experiencia que nosotros tuvimos como entidad en la operativa de créditos documentarios y de documentación que hacíamos circular a todo el mundo, ¿no? A partir de ahí, y evidentemente dentro de lo que es el programa Exportar para Crecer, donde aparecen diferentes partners que nos permiten trabajar y nos permiten asesorar y acompañar a los clientes, hablamos concretamente con Alejandro Arola, que es la persona que nos acompaña a fecha de hoy, de Arola Logística, para poder hacer un webinar o varios webinars, que esta es la idea, muy focalizados a una serie de mercados geográficos. Uno es el que tenemos hoy, a fecha de hoy, que es el mercado asiático y el Norteamérica, para poder hablar de unos países, una serie de incidencias, consultas, que pudiesen aparecer, ¿no? El ejercicio que hacíamos es preguntarle previamente a los clientes cuáles eran esas consultas, las hemos recopilado y lo que vamos a hacer es un webinar muy corto en el tiempo, de una hora exactamente 60 minutos, en los cuales va a haber una primera parte del señor Alejandro Arola para explicar los puntos principales técnicos de logística y aduanas de los mercados que hoy tenemos de referencia, y una segunda parte en la cual vamos a exponer las preguntas de los clientes, de ustedes, para que el señor Arola y parte de su equipo nos pueda especificar o pueda responder a las consultas que se hayan mantenido. Evidentemente, como decía muy bien Ana, durante el webinar va a haber un chat en el que se van a poder inscribir otras preguntas, vamos a intentar contestarlas y si no, lo que vamos a hacer es al final del webinar vamos a intentar contestar durante los próximos días aquellas preguntas que queden un poco en el alero, ¿no? Dicho esto, vayamos ya enseguida con la presentación del señor Alejandro Arola y posteriormente realizaríamos y transmitiríamos las preguntas para la respuesta de los técnicos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia, por estar aquí acompañándonos en este webinar. Muchas gracias también a Banco Sabadell por su invitación, por permitirnos compartir con ustedes pues nuestra experiencia, nuestra opinión o nuestra visión sobre estos países que hoy analizaremos de una manera yo creo que rápida, pero yo creo que intensa. Puede ser algunas conclusiones que yo creo que pueden ser muy interesantes. Y la idea sería pues establecer un marco global para todos ellos y luego analizar de manera individualizada cuáles son las características o la situación en que estos momentos se encuentran estos países. Estamos todavía y yo creo que va a durar algún tiempo
en el ámbito logístico los efectos del post-COVID. Estamos en la siguiente fase del post-COVID y estamos todavía con problemas de algunos medios de transporte, con la carga aérea con dificultades, con precios todavía altos, están ya regularizándose en la medida en que las compañías aéreas empiezan a volar con avión de pasaje, que es en el que vuela el 73-75% de la carga aérea, con lo cual por ahí hay cierta mejora, y hay también dificultades en transporte marítimo. Se siguen produciendo algunas cancelaciones de escala, se siguen produciendo saturaciones en algunos puertos, se están produciendo algunos efectos sobre los rebrotes que hay de COVID en China, especialmente en equipos reefer. Hay problemas para encontrar equipos en la exportación y ahí pues lo que estamos recomendando siempre es intentar planificar al máximo, intentar prever al máximo dentro de un entorno que es posiblemente cambiante, a veces por días o incluso por horas, ¿verdad? Ese sería un poco el escenario en el que nos encontramos actualmente. Para hacer el análisis de los países, hemos considerado que sería interesante establecer un comparativo en cuanto sería logística, seguridad, calidad de los servicios que engloban las operaciones logísticas, las infraestructuras de los países, luego el aspecto aduanero normativo de esos países y finalmente si tienen acuerdo comercial bilateral con la Unión Europea. Finalmente, yo creo que cuando las empresas exportadoras, cuando ustedes plantean salir a un mercado, cosas que se tienen que valorar, yo diría que casi a priori, sería qué infraestructuras tiene ese país, qué servicios me puede dar para acoger a mis mercancías cuando lleguen a destino, qué seguridad voy a tener en esas operaciones, qué normativa aduanera va a haber, si es una normativa aduanera regulada internacionalmente o solamente a través de una norma nacional poco accesible, y finalmente el acuerdo comercial. Los acuerdos comerciales, en nuestra opinión, se convierten en las herramientas, en los instrumentos fundamentales en los intercambios y en las inversiones. Por tanto, ahí yo creo que hay también grandes oportunidades en el análisis y en la profundización de estos acuerdos. El Banco Mundial establece de manera periódica y cada 2 años, desde el año 2007, establece un análisis que lo obtiene no de administraciones públicas, sino que lo obtiene del sector privado. Quien interviene en este análisis y quien opina en este análisis es el sector privado. Este análisis se establece a través de encuestas a asociaciones profesionales, a asociaciones de fabricantes, a transportistas, a agrupaciones de cargadores y establece un ranking mundial de lo que se denomina eficiencia logística. Este ranking mundial, en la última publicación es del 2018, está pendiente de publicarse en el año 2020 la actualización del ranking, establece a partir de 5 criterios en qué posición está un país. Eso da un indicador muy interesante, por ejemplo, para saber en qué medida yo voy a tener seguridad de entrega, en qué medida voy a tener en el país de destino capacidad de distribución, qué seguridad va a haber, qué facilidad en información voy a tener en ese país de destino, también qué calidad a nivel logístico global tengo ahí. Ese ratio, a priori, no nos va a condicionar poder hacer la operación o no, pero nos va a dar información objetiva, no desde el punto de vista de la administración, sino desde el punto de vista de las empresas, de cuál es la situación de ese país desde el punto de vista del Banco Mundial. Ahí está la calidad de las infraestructuras, la facilidad en organizar envíos a precios competitivos, la capacidad de seguimiento, la calidad, como comentaba, de los servicios, la frecuencia
y si esa frecuencia de destinos se respetan luego los tiempos programados de entrega, eso es muy importante. Hay un transit time de 30 días, que esto no se convierta en 54 días, que realmente sea el que está previsiblemente pactado o acordado con las compañías navieras o las empresas de transporte. Y la eficiencia en el despacho aduanero. Esta sería la fórmula que se establece para el Banco Mundial. El banco publica las tablas. Esta es la tabla de los primeros 20 países, un poco para que ustedes se sitúen. Alemania está en el número 1 con un 4,19. El indicador va de 5, que es el más alto, a 1. Por tanto, solo en 5 puntos las décimas son muy importantes porque el marcador es muy corto. Entonces las décimas son muy importantes y cualquier salto, cualquier movimiento de décimas hace que un país suba o baje 2 o 3 o 4 posiciones en el ranking. Como pueden ver, los países, los 20 primeros son países muy desarrollados, con infraestructuras muy sólidas. España está en el puesto 18 a nivel mundial dentro de este ranking. Ha bajado un puesto en el ratio del año 2016 y estaba en la posición 17, pero bueno, yo creo que estos países nos dan todos una seguridad y una garantía de funcionamiento a nivel logístico. Lo que establece el Banco Mundial es un corte en el 3,32. El 3,32 sería el punto sobre el cual se consideraría, por ejemplo, que un Incoterm más allá del grupo C sería, podríamos decir, desaconsejable o imprudente hacerlo. Cuando el ratio está por encima de 3,32, podríamos decir que un Incoterm más allá de un grupo C, bueno, sería un Incoterm aceptable. Hay 30 países dentro del tramo del 3,32. Luego ya pues van bajando los países y en función de sus infraestructuras pues se van estableciendo su puntuación. La segunda parte es la parte aduanera. En aduanas hay una organización que es la Organización Mundial de Aduanas, que es la sucesora de lo que fue el Consejo de Cooperación Aduanera. La Organización Mundial de Aduanas agrupa a 184 países del mundo y uno de sus objetivos es armonizar los procedimientos aduaneros. No finalmente la normativa, porque la normativa la establece cada país. En el caso de la Unión Europea la establece la Comisión Europea, pero sí la armonización de procedimientos y de criterios aduaneros. En febrero de 2006, la Organización Mundial de Aduanas aprobó lo que se denomina el Convenio de Kioto revisado. Los países que son firmantes del Convenio de Kioto revisado tienen, podríamos decir, como criterio de actuación lo que están ustedes viendo en pantalla. Criterios de transparencia, de previsibilidad, estandarización de lo que serían las simplificaciones aduaneras, el uso de la tecnología, los análisis de riesgos, la mínima intrusión por parte de la aduana en las mercancías, el uso de la tecnología para evitar esa intrusión. Es decir, estos serían criterios de funcionamiento de una aduana. Ya digo, no propiamente de la normativa, porque la normativa la establece cada país. De hecho, nosotros en algunos estudios o algunos informes que realizamos para organizaciones internacionales, hemos hecho, por ejemplo, un análisis de las declaraciones aduaneras y las declaraciones aduaneras son prácticamente idénticas, incluso en formato, no solo en contenido, sino en formato. Lo que es un DUA, un documento aduanero, es similar en prácticamente todos los países que son firmantes del Convenio de Kioto revisado. Esta es un poco la política de armonización. Con lo cual, si estamos exportando a un país que es firmante del Convenio de Kioto revisado, hombre, es decir, no quiere decir que no tengamos problemas. Los problemas evidentemente surgen y surgen muchas veces, pero sí tenemos cierta garantía de que el país trabaja aduaneramente bajo estos estándares que ustedes están viendo.
Si vamos al análisis unitario de los 7 países que nos ocupan hoy, podemos ver un poco cuál es la situación y en qué momento se encuentran. Están ordenados de mejor puntuación en el ranking de eficiencia logística del Banco Mundial a menor puntuación. Ese es el criterio que hemos utilizado en la presentación. Japón es el que tiene la mejor puntuación, está en el número 7. Pues imaginémonos que Alemania está, ¿no? Recordemos, en el 1, España está en el 18, Japón tiene el número 7, es un altísimo índice de eficiencia logística, es firmante del convenio de Kioto revisado y tiene un acuerdo comercial firmado con la Unión Europea desde febrero de 2019. Un acuerdo muy importante, muy interesante, un acuerdo que yo creo que abre muchísimas oportunidades de negocio y de actividad y de intercambio de mercancías con Japón. Un acuerdo que de alguna forma es un punto de inflexión porque tiene, lo podemos luego comentar, algunas particularidades como muy novedosas en tema de origen, acreditaciones, documentos, etc. Es, yo creo que un tema a tener muy en cuenta. Segundo país en el índice sería Estados Unidos, está en el número 10. Estados Unidos también es firmante del convenio de Kioto revisado y no tiene acuerdo comercial con la Unión Europea. Ustedes recordarán que el final, yo creo que era el final del mandato del presidente Obama, estaba abierta la negociación y como bastante avanzada del TTIP, del acuerdo con Estados Unidos y Unión Europea. Las elecciones, con el resultado que hubo y el presidente Trump, pues quedó la negociación suspendida y yo creo que, bueno, a menos que en noviembre haya un cambio de presidente y esto se pueda retomar, pues quizás sería un escenario posible, ¿no? Mientras esté el señor Trump como presidente de Estados Unidos, yo creo que el acuerdo comercial con la Unión Europea no lo vamos a ver y sí creo que veremos muy pronto un acuerdo comercial Estados Unidos-Reino Unido. A principios del año que viene, primer semestre, yo creo que lo vamos a estar viendo. El tercer país es Canadá. Canadá está en el ranking, en el número 17, justo una posición por encima a la española. También es firmante del convenio de Kioto revisado y tiene un acuerdo comercial firmado con la Unión Europea que entró en vigor en septiembre del año 17. Este es lo que se denomina el primer acuerdo de nueva generación, es decir, lo que la Comisión Europea denomina acuerdos de nueva generación, que incorporan sistemas de organización del propio acuerdo. El esquema del propio acuerdo es totalmente novedoso, es totalmente distinto a lo que tradicionalmente había establecido la Unión Europea como su esquema de trabajo habitual en acuerdos comerciales. El CETA, que es este acuerdo, establece no solamente una posibilidad de intercambio de mercancías, sino que hay ámbitos, como en el caso de Japón, de inversiones en infraestructuras, en seguridad, en telecomunicaciones, es decir, acuerdos muy amplios. En algún momento de la negociación del Brexit, que hemos visto yo creo que casi de todo, se filtró o se dijo que el Reino Unido había planteado a la Comisión Europea tener su propio CETAS, tener su propio acuerdo que estaba, pues de alguna manera, copiado del acuerdo con Canadá, ¿no? Con lo cual la Comisión Europea en aquel momento dijo que no, y ahí está todavía la negociación por ver cómo llegamos al 31 de diciembre en este tema. Siguiente país es China. Aquí el índice de eficiencia logística baja a 27, está en 3,60, o sea, todavía está por encima del 3,32, que es ese límite que establece el Banco Mundial como países con una logística o con unas infraestructuras pues suficientes o que permiten, ¿no?, tener cierta seguridad en el movimiento de las mercancías. China también tiene el convenio de Kioto revisado suscrito y no hay acuerdo comercial con la Unión Europea, como ustedes saben, y yo creo que con el escenario actual a nivel internacional yo creo que ni hay ni previsiblemente va a haber acuerdo en mucho tiempo con China, ¿no? Bueno, ha habido algún intento de negociación, pero yo creo que este es el tema muy encorsetado y muy limitado
por las grandes potencias y el equilibrio que mantiene Europa entre Rusia y Estados Unidos para intentar aquí abrir un acuerdo con China. Y después está India. India está ya en una posición 42 dentro del índice de eficiencia, está ya por debajo de ese 3,32. Aquí ya sería pues quizás esa primera recomendación del Incoterm que estamos utilizando en la exportación, intentar que el Incoterm sea un CIF como largo, con cierta prudencia. También es firmante del convenio de Kyoto revisado, por tanto los criterios aduaneros que está utilizando son los que estamos viendo en países, podríamos decir, desarrollados a nivel aduanero, a nivel tecnológico, y no tiene un acuerdo comercial bilateral firmado con la Unión Europea. Sí que tiene un acuerdo unilateral con la Unión Europea, el sistema de preferencias generalizadas, que es un acuerdo que permite que determinadas mercancías fabricadas en India que sean originarias puedan exportarse a la Unión Europea con un arancel reducido o nulo, pero eso es un acuerdo que está amparado por la UNCTAD, por Naciones Unidas, y no es un acuerdo bilateral. Las mercancías cuando viajan de Unión Europea a India, cuando llegan a India no tienen un beneficio arancelario, y viceversa sí que tienen ese beneficio arancelario. Vietnam está ya en el puesto 45, también se ha suscrito el convenio de Kyoto revisado, y Vietnam yo creo que tiene una particularidad muy interesante, aprobada, firmada, publicada, que es el acuerdo comercial que entrará en vigor el próximo 1 de agosto, dentro de pocos días. Ese acuerdo comercial es muy importante, es un acuerdo comercial, yo creo que de esos que pasa un poco casi como medio escondidas, con poca publicidad. En el momento, si ustedes recuerdan, cuando se negociaba el CETA, hubo como mucha polémica. Aquí se ha negociado durante 8 años, empezó la negociación en 2012, el acuerdo con Vietnam, y prácticamente yo creo que no ha habido ni casi publicidad. Bueno, pues es un acuerdo muy interesante. Los aranceles en más de un 70% de productos desaparecen a partir del 1 de agosto, luego hay desarmes arancelarios progresivos. Bueno, creo que es un país y el conocimiento de ese acuerdo algo muy interesante para tener en cuenta. Y finalmente México. México está en el puesto 53 del ranking, aquí con dificultades y con algunos problemas de distribución o de seguridad interiores, ¿no? Que hay algunas particularidades que hay que tener en cuenta y que requieren también pues, niveles de prudencia importantes. México no tiene firmado el convenio de Kyoto revisado. Esto es un tema, yo creo que a nivel regional de Latinoamérica está pendiente. Uno de los factores que inciden aquí es que el convenio de Kyoto revisado no establece la obligación de utilizar agentes de aduanas en los trámites aduaneros, y ese es uno de los puntos de discusión que tienen muchos países latinoamericanos, que en sus normativas establecen la obligatoriedad de la intervención del agente de aduanas. Hay algunos países que están empezando a abrir esta situación, pero bueno, de momento esta es la realidad. México no tiene firmado el convenio de Kyoto revisado y tiene un acuerdo comercial con la Unión Europea de mayo de 2000 muy antiguo, que justo cuando el presidente Trump ganó las elecciones empezó la negociación de la actualización de ese acuerdo comercial con México. La actualización yo creo que era necesaria. Yo creo que 20 años son mucho tiempo en la vida del comercio, y esa actualización yo creo que va a permitir acceder ya de una manera completa al mercado mexicano, similar a lo que son los otros acuerdos de libre comercio que tiene la Unión Europea, la desaparición total de los pocos aranceles que quedaban a nivel bilateral entre la Unión Europea y México. Y bueno, yo esa previsión, hemos puesto aquí 2021, yo creo que va a ser
primer semestre de 2021 que puede estar el acuerdo con México, el renovado acuerdo con México terminado. Puede ser también una oportunidad muy interesante a tener en cuenta. Y finalmente, aquí hemos querido reflejar algo que nos parece tremendamente importante desde el punto de vista económico y también comercial, que es el TEMEC, el nuevo acuerdo firmado entre Canadá, México y Estados Unidos, que entró en vigor la semana pasada, el día 1 de julio, y que yo creo que es importante desde el punto de vista estratégico. Hemos de pensar que son pues, cerca de 500 millones de consumidores, de personas las que agrupan los tres países, que los tres países suman más de un 26% del PIB mundial y que esto es la zona de libre comercio más importante del mundo. Con lo cual, bueno, de alguna manera hemos de tener presente que el juego entre los tres países podemos encontrar también oportunidades aduaneras y logísticas para aprovechar a partir ya de la entrada en vigor la semana pasada del TEMEC. Por mi parte nada más, nosotros hemos habilitado esta dirección de correo electrónico para los clientes de Banco Sabadell, por si tienen en el futuro o si las preguntas que ahora pudiesen surgir no dé tiempo de contestarlas. Esta dirección de correo electrónico está a su disposición para poder atenderles en cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro. No sé si se me oye, sí. Muchas gracias por la presentación que nos ha servido como primer punto de partida. Ahora vamos a proceder a hacer las preguntas que hemos ido recopilando durante estos últimos días. Un poco para explicarlo bien, las hemos intentado juntar por temáticas porque había múltiples preguntas y nosotros las vamos a transmitir tal como ustedes nos las han facilitado. Y algunas de ellas que son un poco largas las hemos tenido que abreviar. En todo caso, si hay alguna pregunta que no contestamos exactamente lo que ustedes nos hayan pedido, pues no duden en el chat en incorporarlo o en enviarlo directamente a la dirección mail que Alejandro Areola tan amablemente nos ha puesto a disposición. Vamos a empezar con la primera, que vamos a hablar un poco del contexto general de país, y en este caso vamos a hablar de China, y sí que me gustaría que el experto de Areola, Roger Pallarès, si se puede poner en pantalla. La pregunta de un cliente de la Territorial Norte nos indicaba: las aduanas chinas son bastante complicadas y nos traen bastantes quebraderos de cabeza. Por un lado hay el tema de las partidas arancelarias, el tener que codificar cada elemento por separado, y otra parte el tema de los certificados CCC. Estaríamos muy interesados en conocer cómo se pueden realizar envíos en que exigen el certificado CCC, pero a su vez los proveedores no disponen de estos certificados. Roger. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por la pregunta. Empecemos, si os parece, por definir qué es CCC, a qué se refieren estas siglas, que es China Compulsory Certificate. Es una certificación, una autorización implementada, regulada y controlada desde 2002 por la Administración de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la propia Administración china. Es una certificación de estandarización de calidad y que vela por la calidad de los productos importados y comercializados en China. Por poner un ejemplo, sería comparable al marcado CE. En consecuencia, y en este contexto, es responsabilidad del exportador español, en este caso, el obtenerlo. Es el exportador español quien debe conseguir esta autorización, esta certificación, para poder marcar sus productos a exportar en China, marcarlos con precisamente el marcado CCC. Después, eso sí, de una previa gestión y autorización administrativa e incluso también de inspección física de la mercancía o de los productos a exportar a China. Además del propio marcado CCC en los productos, es muy recomendable, y de hecho todos los importadores chinos normalmente lo solicitarán adicionalmente, es hacer llegar el certificado también
a este certificado que autoriza a la empresa española a marcar los productos con CCC, enviarlo a destino para que el importador, una vez llegados los productos, al realizar los trámites de importación pueda presentar además también este certificado. Y por último, mencionar que no es obligatorio o no aplica a todos los productos, está vinculado y aplica a 20 categorías de productos, entre otras juguetería, electrónica o automoción. Podríamos enmarcarlo en un contexto más de manufactura industrial. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Y aquí ya abrimos un abanico de dudas sobre el transporte internacional, principalmente tanto el marítimo como el aéreo. Aquí había una pregunta para Lluc Navarro, por favor, en la cual una empresa en la Territorial Centro nos comentaba que la exportación a Japón, Canadá y Estados Unidos en condiciones export no han tenido problemas logísticos, pero sí que quisieran más aclaraciones sobre el encarecimiento de los fletes aéreos que han tenido en la última época. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí hay dos preguntas en una. Respecto a los encarecimientos de los fletes aéreos, es algo que, bueno, como todo el mundo ha podido ver, los aviones sufrieron una parada drástica en el momento en que el COVID, todos los países cerraron la posibilidad de mover personas entre distintos territorios, y ello, lógicamente, pues produjo una falta de espacio que evidentemente pues provocó unos incrementos de precios a unos niveles jamás vistos, ¿no? Actualmente la situación está bajando mucho, es decir, están bajando ya los precios, no los niveles que había en marzo, o primeros de marzo, pero sí que lógicamente ya nada tienen que ver con lo que hemos vivido durante estos meses del confinamiento. Respecto al tema del Incoterm vamos, como estaban moviendo esta mercancía, sí que quiero hacer solamente un par de menciones. Es curioso el caso de vender, bueno, vender ex-works no es el Incoterm mejor o más idóneo para hacer las ventas. Normalmente nosotros siempre aconsejamos que en el caso de vender se intente vender en Incoterm C y en todo caso y comprar en F. En este caso, bueno, la pregunta es alguien que está vendiendo en ex-works por alguna razón. No siempre se puede vender lo ideal, sino que se vende lo que en muchas ocasiones, pues tanto comprador y vendedor, pues al final pueden llegar a acuerdos, ¿no? Sí, simplemente mencionar el caso de Estados Unidos. Es curioso porque es el país donde, si en algún país, digamos, se puede decir que se vende en DDP, ese es Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente hacer esta mención porque la pregunta lo indicaba, había puesto en este mismo grupo como ex-works Estados Unidos, simplemente indicarlo. Solamente mencionaría finalmente que no olvidemos, si somos vendedores, que en el caso del ex-works no nos obliga a hacer los despachos de aduana con el agente de que nos nomine el transitario de nuestro comprador, de nuestro cliente. Lo digo porque es un tema importante, dependiendo del tipo de producto a lo que nos dediquemos o que estemos trabajando, puede haber, no sé, desde regímenes de perfeccionamiento hasta tipologías de mercancías con certificados sanitarios o inspecciones de farmacia, etcétera y demás, que es muy importante tener bien controlados y bien gestionados, porque de luego, lógicamente, con la agencia tributaria quienes dan explicaciones o quienes piden explicaciones es a los exportadores, ¿no? Entonces, simplemente que si se hace se utiliza el ex-works con total criterio y decisión, pues no hay ningún problema, es un Incoterm perfectamente válido, pero si no es así, siempre recomendamos que se analice muy bien por qué se utiliza ese Incoterm para intentar siempre irnos a las ventas en C y las compras en F. Muchas gracias por la respuesta, Lluc. Ahora sí que me gustaría si Ramón Aparicio se puede conectar, porque vamos a hablar de lo que es el transporte marítimo, porque hemos agrupado concretamente dos preguntas, una desde la Territorial de Cataluña y otra desde Territorial Centro, en la cual indican explícitamente que la situación actual de transporte marítimo en estas rutas en cuanto a precios y disponibilidades
Una vez superado el periodo crítico de la pandemia, estamos observando actitudes casi monopolísticas por parte de las grandes navieras que aprovechan su rol para imponer condiciones que le están perjudicando y mucho, y estaría bien conocer vuestra opinión. Y ahí también una segunda pregunta que agrupo aquí sería cuáles serían las alternativas al transporte aéreo en China. Gracias, Carles. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, respondiendo a la primera pregunta, la situación actual del transporte marítimo en estas rutas, pues comparado con el año anterior, el mismo periodo, los niveles de fletes están en torno a un 35% más que el año pasado, a pesar de la caída que ha habido en los precios del petróleo. Esta situación ha generado una inestabilidad en las tarifas que preveemos que va a llegar hasta finales de año, ¿vale? Una estabilidad porque, dependiendo de la estrategia que adopten las navieras, unas navieras están reajustando las capacidades, ¿vale? En función de reajustando las capacidades, y otros están, todo lo contrario, aumentando la capacidad y encargando buques más grandes, entre otras cosas para mantener el market share que tienen actualmente. En cuanto a disponibilidad, ha habido una reducción importante de las escalas, especialmente las escalas asiáticas, y esto, como he comentado anteriormente, ha sido por un tema estratégico de las compañías navieras para ajustar sus flotas a la capacidad del mercado actual. En cuanto al monopolio, le doy la razón al cliente que ha preguntado esta pregunta, porque efectivamente, cuando yo empecé hace 15 años en este sector, recuerdo que había más de 25 compañías navieras, y hoy han quedado reducidas a 10 global carriers, y dentro de estos 10 global carriers se han unido en 3 alianzas principales, con lo cual el mercado está controlado por 3 alianzas principales que aglutinan a los 10 actores principales. Y luego, en cuanto a la pregunta de las alternativas al transporte aéreo a China, pues actualmente las alternativas que tenemos es el transporte ferroviario, que se ha consolidado en los últimos años como una alternativa viable en tiempo de tránsito, ¿vale? En los trenes hay un servicio regular desde Yiwu hasta Madrid, con unos tiempos de tránsito en torno a los 25 días, ¿vale? A nivel de costes representa una opción más del doble de lo que puede ser el contenedor marítimo, y únicamente hacer la recomendación de analizar en función de la naturaleza de las mercancías, pues que no tengan una prohibición en los países de tránsito. La otra alternativa es el transporte marítimo, que todos conocemos. Tiempos de tránsito desde puertos directos, como puede ser Hong Kong, Shenzhen, Shanghái o Tianjin, entre 22 y 31 días. Y actualmente esas son las dos alternativas que tenemos al transporte aéreo. Muchas gracias, Ramón. No te vayas porque tengo otra pregunta respecto para ti. Esta es también desde Territorial Centro, y lo que nos indica es que le gustaría abordar la dificultad de realizar envíos de refrigerados a Asia, con la que nos estamos encontrando dificultades debido a la escasez de contenedores en reefer. Sí, correcto. Bueno, a mí me gustaría diferenciar 2 situaciones, una situación general y la situación actual. La situación general es que el sector cárnico representa más del 55% de las exportaciones agrarias de España a China, por delante de tráficos como puede ser el aceite de oliva, que representa unos volúmenes bastante importantes. Esto quiere decir que los principales cargadores a principio del año cierran por contrato la disponibilidad de equipos y espacios en los puertos a cargar. En la situación actual es diferente. Ha habido una pérdida de escalas. Las escalas al final son lo que a través de, los reposicionados de contenedor se hacen a través de las escalas. Si ha habido una pérdida de escalas, pues obviamente el reposicionado de contenedores se ha visto afectado. Actualmente, efectivamente, hay una escasez de contenedores por el tema del COVID. Y esto ha venido dado pues, por la imposibilidad de retirar los contenedores en los puertos de destino. Ha habido un problema de bloqueos, ha habido problemas de contenedores que han tenido que volver a sus orígenes, y sobre todo un hecho fundamental que es la escasez de plugins, de enchufes en los puertos de destino para poder cargar los contenedores.
Obviamente una mercancía refrigerada, si no se puede conectar en el puerto de destino, la naviera no te la va a aceptar. Como solución o como recomendación al cliente anticiparse a esta problemática y tratar de cerrar con su forwarder habitual pues, el volumen que vaya a necesitar de contenedor Reefer. Con previsión y planificación no debería de haber, y un forwarder especializado obviamente, en Reefer no debería de haber ningún problema en conseguir equipos. Muchas gracias. Ahora vamos a ver otro apartado, que es el de Incoterms y de documentación. Aquí sí que me gustaría, María Ginés, si te puedes conectar. Tenemos una pregunta, bueno, dos de hecho, desde Territorial Norte, en la cual nos indica que la pregunta va en relación a un tipo de Incoterm solicitado para los destinos Estados Unidos-China, que entiendo que no siendo oficial, es decir, no aparece dentro de la clasificación de la Cámara de Comercio Internacional, los clientes hacen uso de él para proteger sus propios intereses. Se trata del FCA-TTOP. María. Hola, Carles, gracias por la pregunta. Realmente, bueno, como bien indica la pregunta, la regla Incoterms es FCA. La Cámara de Comercio Internacional que regula los Incoterms establece exclusivamente 11 reglas que cada una tiene pues 3 siglas, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que expresamente indica la Cámara de Comercio Internacional es que las reglas Incoterms no regulan lo que es la transmisión de la propiedad de la mercancía y que precisamente esta cuestión las partes, tanto comprador como vendedor, la tendrán que prever en disposiciones específicas en el contrato de compra-venta. Entonces, estas siglas TTOP significan Title Transfer Out Plan, es decir, bueno, que precisamente hablan de esta transferencia de propiedad, ¿no? Que se produciría en la planta del vendedor. Es una forma de estipularlo, es como es añadir un sales terms, un añadido a la regla Incoterms. Las reglas Incoterms precisamente prevén que se puedan hacer añadidos, pero bueno, hay que tener en cuenta que cuando se hacen estos añadidos que contemplen pues tanto lo que significa a nivel de costes, a nivel de los riesgos, o sea, todo lo que estos añadidos puedan implicar detrás de lo que es la regla Incoterms. Y bueno, puede proteger al comprador que está comprando FCA y TTOP en el sentido de que una vez recoge la mercancía ya sería suya. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta, Ariadna, si te puedes conectar. Ahora vamos a ver cada vez más preguntas mucho más particulares, mucho más específicas. Realmente son de Champions. Aquí la pregunta es la siguiente. A nivel general, ¿qué acuerdos o documentación tenemos que preparar desde el origen para que sea más fácil la importación para los clientes? Por ejemplo, productos prohibidos, orígenes prohibidos. Me comentaban que para exportar a Canadá, explícitamente necesitamos al REX. Estamos tratando de ver si alguna actualización del número del exportador autorizado. Sería interesante saber si es obligatorio y cómo se consulta si estamos activos. Tratamos de darnos de alta, pero no ha sido posible. Hola, Carlas, y bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que antes de contestar a la pregunta, porque hay como varios frentes abiertos, ¿no? En esta pregunta, es interesante ubicarnos en lo que es el sistema REX. Entonces, el sistema REX es un sistema de registro de exportadores autorizados que podríamos decir que es un nuevo sistema de certificación del origen preferencial de los productos, ¿no? En los que la Unión Europea ha ido implantando de manera progresiva. Digo que ha ido implantando de manera progresiva porque en un inicio se aplicó por primera vez el sistema REX en aquellos países denominados del SPG que comentaba Alejandro al inicio de su presentación, es decir, los sistemas de preferencias generalizadas, que son aquellos países que son considerados en vías de desarrollo. Entonces, lo que hace la Unión Europea es otorgar de manera unilateral estos beneficios arancelarios cuando estos países que engloban el SPG quieren importar sus mercancías en el territorio aduanero de la Unión, tienen un arancel reducido o incluso exención de los derechos de aduana. Y luego la Unión Europea lo que ha ido haciendo es, a medida que ha ido firmando
acuerdos comerciales preferenciales con terceros países, como por ejemplo el CETA a finales de septiembre de 2017 o el Acuerdo de Vietnam, es cuando contempla como única prueba de origen preferencial el REX. ¿Y qué pueden hacer las empresas o cómo deben darse de alta las empresas para obtener un número de registro REX? Hay dos vías, la vía de la Comisión, mediante la web de la Comisión Europea, o la vía de la agencia tributaria mediante la sede electrónica de la aduana. Nosotros siempre recomendamos a los clientes que lo hagan mediante la sede electrónica, porque el proceso es rellenar un formulario, es relativamente fácil, lo cual solicitan datos de la empresa exportadora, solicitan su número de ORI, la domiciliación fiscal, y luego entraríamos más en el detalle de aquellos productos de esta empresa exportadora que debe exportar estos productos bajo preferencia arancelaria en el momento de ser importados en el país de destino. Y esto lo deben de hacer en una breve descripción del producto e indicando únicamente y exclusivamente a 4 dígitos la partida arancelaria. Normalmente el tiempo de respuesta por parte de la aduana en obtener este número REX, esta prueba de origen preferencial, es entre 48 y 72 horas. Y lo único a tener en cuenta, por ejemplo, porque la pregunta va más enfocada en Canadá, es que Canadá, en el momento de darse de alta y hacer mención de los productos en relación a qué país va a exportar esta empresa, permite un máximo de 100 productos por partida arancelaria. Cualquier modificación, añadir cualquier partida, retirar cualquier partida, es obligación por parte del exportador, de la empresa exportadora, de notificarlo directamente y automáticamente a las autoridades aduanales competentes. Y por último, comentabas en tu pregunta prohibiciones, o bueno, más que prohibiciones, ¿qué más se tiene que tener en cuenta para poder importar en Canadá, ¿no? Aparte del sistema REX, que es la única prueba válida de certificar el origen preferencialmente, es tener en cuenta particularidades de cada uno de los productos que pueden precisar de licencias o permisos específicos. Entonces, al final, como todo el continente norteamericano está muy regulado por agencias federales, como en el caso de Estados Unidos la FDA, en el caso de Canadá nos encontramos 2 administraciones estatales de gran importancia que regulan la industria farmacéutica, el Medical Device, que es Public Health Agency of Canada, y luego tendríamos para la industria de la alimentaria, habría el Canadian Food Inspection Sanitary. Entonces, a tener en cuenta estas empresas en función del tipo de producto que tengan todos los permisos y licencias correctas y autorizadas para poder importar sus productos en Canadá. Muchas gracias, Ariana. Vamos a la siguiente pregunta, que ya es también muy específica, y sí que me gustaría que Carlos Arola se conecte un momento. La pregunta es la siguiente, también viene de la Territorial Norte. Ahí voy a sustituir el nombre de la empresa. Es una operación triangular comprando mochilas en Vietnam, en este caso, facturando a la sociedad en España, y esas mismas mochilas se facturan a una empresa en Estados Unidos. ¿Quién es el exportador que tiene que aparecer en el DUA? ¿La empresa vietnamita o la empresa española? La misma pregunta la trasladan a los BL. La segunda pregunta que introducen aquí es una compra en Vietnam con envío a USA de mochilas. ¿Es posible diferir el pago de aranceles masiva hasta que se despache? ¿Hay zonas aduaneras que permitan esto? Y un tercer punto es para la operación del punto 2 que acabamos de hablar. Si esa empresa que ha comprado las mochilas es una empresa española sin NIF en Estados Unidos, ¿puede pagar aranceles e IVA en Estados Unidos o tiene que tener algún representante fiscal en Estados Unidos? Esta es bastante completa, ¿eh? Buenas tardes, gracias Carlos por la pregunta. Bueno, en relación a la primera parte, cuando se presenta un DUA de exportación en cualquier país, en este caso en Vietnam, la empresa que presenta el DUA de exportación tiene que estar identificada o registrada en dicho país. En la mayoría de casos en los cuales una empresa, en este caso española, está comprando
un producto en un país tercero difícilmente va a estar identificada, por lo que identificada desde el punto de vista fiscal, por lo que esa exportación en el DUA lo normal es que figure como exportador la empresa vendedora. En relación al BL puede figurar tanto la empresa vendedora o exportadora de Vietnam como la empresa española, figurando como shipper tanto uno como otro. En relación a la segunda pregunta, si en Estados Unidos se puede diferir el pago de aranceles e IVA, eso es así. En Estados Unidos y en la mayoría de países existen lo que se denomina áreas exentas, depósitos aduaneros, donde la mercancía puede almacenarse por un tiempo indefinido y pagar el arancel y los impuestos correspondientes a la salida de esos depósitos, que puede ser bien por la totalidad del cargamento o bien de manera parcial en la medida que los clientes o el cliente quiera disponer de esa mercancía. Y en relación a la tercera pregunta, de si una empresa que no está o no está establecida en Estados Unidos o no está identificada en Estados Unidos puede hacer una importación y pagar el arancel y los impuestos en Estados Unidos, sí que se puede. Estados Unidos, el Incoterm DDP como vendedores es un Incoterm muy utilizado y las empresas americanas están muy acostumbradas a comprar en condiciones DDP. Hay una figura que se denomina el importador no residente y en base a la cual el exportador, en este caso español, autoriza a un agente de aduanas a presentar y a representarle ante la aduana americana para poder hacer el despacho de importación en su nombre. Para ese trámite se necesita dar un poder de representación al agente de aduanas y también el exportador debe constituir ante la aduana americana una garantía que puede ser individual por una operación o bien lo que llaman un continuous bond, que sería una garantía con una duración de 1 año y que permitiría amparar las importaciones que hagamos en Estados Unidos a lo largo de dicho año. El cálculo que se precisa de esa garantía es del 10% del total de arancel e impuestos que se pagarán o que se habrán pagado a lo largo de 1 año. A partir de ese año esa garantía se ha de renovar y continúa en funcionamiento. Muchas gracias, Carlos. Si Ariadna se puede conectar, tenemos otra pregunta muy específica sobre China, ¿de acuerdo? Pasa que es una pregunta que es muy larga, lo que hemos intentado es condensarla en varias frases. Una, nos piden cuál es la diferenciación entre el régimen de importación temporal y el RPA, régimen de perfeccionamiento activo, en China. Gracias, Carlas. Yo creo que el tema de importación temporal, el régimen de importación temporal y el del RPA son dos regímenes que son fácilmente confundibles, ¿no? Crean confusión para las empresas porque tienen cierto parecido, pero al final su finalidad o su uso es totalmente distinta. Una importación temporal al final es permitir la entrada o permitir mercancías, ¿no? Que no son pertenecientes de la Unión y que se introducen y son utilizadas en el territorio aduanero de la Unión con unos fines en concreto y se caracterizan por la exención de los derechos de aduana de manera 100% o el pago parcial de estos derechos y además no están sujetas a medidas de política comercial. Lo que diferencia la importación temporal al RPA es principalmente una de las condiciones para que se dé esta autorización de importación temporal, que es que en una importación temporal estas mercancías que estamos importando por un tiempo limitado de 12 meses, prorrogables 12 meses más, la mercancía no puede ser en ningún momento transformada. Es decir, la mercancía que viaja de importación es la misma, idénticamente la misma, y la aduana tiene que tener
la capacidad de reconocer y de garantizar individualmente esta mercancía que es importada cuando es reexportada de nuevo. Por lo tanto, salvo que no sea para operaciones de mantenimiento, para conservar el estado de esta mercancía, la condición sine qua non de una importación temporal es que no sea transformada. A diferencia del RPA, que es donde va más la pregunta enfocada, en este caso las mercancías que son importadas, que no pagan si cumplen una serie de condiciones de los derechos de aduana, estas sí que son transformadas, son perfeccionadas y son incorporadas dentro de un proceso productivo, dando lugar a lo que se denomina el producto final, el producto transformado. Entonces, la figura del RPA es una figura que existe en China, es una figura que tiene un procedimiento en concreto, donde muy brevemente la empresa china que quiere realizar el RPA tiene que tener en cuenta que primero necesita una acreditación de su capacidad productiva, es decir, tiene que manifestar delante de ciertos organismos chinos cuál es su cadena de producción y cómo lo llevará a cabo. Y después, para poder agilizar todo el proceso del RPA, existe, y para controlar los saldos y las cuotas de importación, existe una plataforma que va de la mano de las autoridades aduaneras chinas, que es lo que denominan Electronic Customs Book. Aquí, esta empresa china que quiere realizar RPAs, con la autorización de una capacidad productiva de gran volumen, adjunta una cierta documentación a la sede electrónica de la aduana china, y es entonces cuando se le habla a esta plataforma de Electronic Customs Book para que esta misma vaya regularizando sus cuotas de importación y estados de liquidación del RPA. Ariadna, muchas gracias. No te vayas, que voy a juntar dos preguntas para ti, que además es que nos han llegado del sector vitivinícola o de bodegas, y las dos hacen referencia prácticamente a lo mismo, que es el procedimiento de muestras comerciales, de importación de vino en Estados Unidos y concretamente cuáles son los permisos y licencias. Perfecto. Yo creo que el tema de las muestras, nosotros, muestras comerciales, a diferenciar de las muestras a nivel personal particulares de los viajeros. Las muestras comerciales, nosotros siempre les decimos a los clientes que no por ser una muestra se tiene un trato diferencial. Es decir, tratamos las muestras como envíos convencionales, como si se tratara de un contenedor de 40 pies. Es decir, no por ser una muestra exime que no deba cumplir con los requisitos aduaneros y cumplir con todas aquellas garantías, no solo a nivel aduanero, sino también de servicios de inspección en frontera, como tener certificados de importación en el país de destino o certificados sanitarios que pueden estar asociados a ese producto en el momento de ser exportados o importados en los países correspondientes. Entonces, incluso las muestras tienen que tener un valor real, y sobre este valor real pagan el correspondiente arancel. Por lo tanto, toda muestra, que a veces parece que nos olvidamos que las muestras no tendrían que estar reguladas y no tendrían que ser tan severas en el momento de ser importadas o exportadas, no es así. Tienen que tener el mismo control y cumplir con las mismas garantías. En el caso del vino, normalmente las muestras comerciales suelen viajar con los couriers internacionales. El courier internacional es el que recoge, transporta y entrega estas pequeñas cantidades, pero es muy, muy importante, y más en el mercado de Norteamérica y en concreto el de Estados Unidos, en que haya designado y tenga ubicado un importador o un destinatario que va a recibir esta muestra. Y además aconsejamos que, como el transporte lo hará un courier internacional, el valor añadido que puede tener un freight forwarder, un customs broker en esta operativa, ¿no? Porque como las muestras también necesitan de certificados sanitarios, en este caso en el vino, porque será consumo humano,
precisará de un certificado sanitario a la exportación y a la importación en Estados Unidos, bueno, ir acompañado de un freight forwarder que tiene este conocimiento de todos los trámites que se requieren tanto en origen como en destino es de gran ayuda. El vino, simplemente una pequeña mención, el vino queda como toda el mercado americano, bueno, yo creo que queda regulado, aparte del Customs Broker and Protection, que es la aduana americana, por agencias federales. En el caso del vino, la agencia federal que controla y regulariza todos aquellos permisos que necesita una empresa para poder importar el vino en territorio americano es la Administración de Alcoholes de USA, la FFA. Aquí en la FFA es, además, bueno, tiene un link, una website realmente muy intuitivo y muy fácil de interpretar y de entender, en el que explica todos aquellos permisos que necesita una empresa para poder importar bebida alcohólica, bebida espirituosa e incluso el vino. Ok, muchas gracias, Ariana. Si me permitís, voy a lanzar la última pregunta porque no nos da más tiempo. Y sería para Ramón, si se puede conectar. ¿Qué tal? Es una reflexión, no sé si la puedes contestar online, pero es un cliente de Cataluña que nos indica: el cliente es importador, compra en China FOB, hasta que los chinos no cobran, no liberan el BL, indica, a pesar de que quien contrata el transporte es el comprador. Ahí te lo dejo. Gracias. A ver, entiendo que nos han pactado unas condiciones de pago aplazado y ese es el motivo por el que el proveedor chino está reteniendo la documentación. Una de las características del conocimiento de embarque en el transporte de mercancías en régimen de línea regular es que sirve como justificante de mercancías embarcadas. Por tanto, con independencia de quién contrata el transporte marítimo, el emisor del BL ha de enviar al exportador el juego completo de conocimientos de embarque, salvo que éste haya dado instrucciones de que se impriman mediante medios telemáticos, un Seaway Bill o un Telerelease, o incluso que se impriman en destino. Entonces, con independencia, insisto, de que sea el shipper o sea el cliente el que contrata el transporte, los usos y reglas del conocimiento de embarque regulados tanto en los convenios internacionales como en la Ley Marítima de Navegación de 2014 indican que el emisor del BL ha de entregarle el juego completo al embarcador. De acuerdo, muchas gracias. Vamos a finalizar este webinar, primero de todo agradeciendo porque tenemos múltiples preguntas en el chat que no hemos podido contestar ni por calidad ni por tiempo que tenemos en esta sesión. Lo que sí que nos comprometemos es que vamos a contestar a cada uno de ustedes que nos han lanzado la pregunta a través de nuestro equipo de especialistas, los directores de negocio internacional, y con el asesoramiento del equipo de Aerola, tal como hemos hecho en esta sesión, ¿no? Aquí sí que indicarles que tenemos prevista una segunda sesión, porque lo hemos hecho por zonas geográficas. Esta segunda sesión les vamos a hacer llegar las fechas y va a tener un funcionamiento de webinar en el mes de septiembre también, y va a estar direccionado con las mismas características de preguntas técnicas de logística y aduanas, concretamente para los mercados de África y de Latinoamérica. Y vamos a definir los países, van a ser Emirates, Perú, Colombia, Marruecos y Argelia. Por lo tanto, recibirán una invitación al respecto y podemos proceder de la misma forma. Preguntas previas y preguntas durante el chat. Evidentemente, les agradezco mucho que hayan participado. El nivel de asistencia ha sido muy alto y por lo tanto entendemos que el nivel de interés ha sido elevado. Por lo tanto, si me permiten, ya cierro completamente el webinar porque queremos mantener el tiempo que habíamos previsto en la agenda. Muchas gracias a todos ustedes.